Muy bien, pues Lucas capítulo 12, versículo 35. Mientras lo buscáis, hoy es Domingo de Ramos. Muy bien, hoy es el Domingo de Ramos. He venido por la Avenida Constitución desde mi casa y no me he encontrado a nadie con ninguna palma. Solo he visto vallas porque viene una carrera importante. Hoy se acaba la Volta Ciclista a Cataluña y pasa justo por la calle de al lado nuestro. No sé si alguno ha tenido dificultades para llegar, pero no he visto ninguna palma. Pero recuerdo a las 12 la palma o la carrera. Depende cómo pedalen. Recuerdo como uno de los momentos imborrables de venir el Domingo de Ramos en la calle Iglesia e ir mucha gente hacia el centro de la plaza de la iglesia con palmas. Eso os hablo hará 6, 7 años. Igual eso pasa hoy o no, no lo sé. Pero es una celebración muy típica en nuestro país. Y debería ser una celebración dominical aquí también. No solo el Domingo de Ramos, sino cada día de nuestra vida. Porque el Domingo de Ramos anticipa, y no quiero que pongáis aún, no corráis, porque estoy adelantándome, no corráis en la diapositiva, nos anticipa qué es lo que viene de cara al futuro. Estamos hablando que estamos a 5 días de que Jesús va a ir a la cruz. Yo no sé cuál es uno de los grandes problemas que tenéis a nivel diario, cotidianos. Si yo fuera consciente de qué es lo que más me enfada en mi día a día, y si soy sincero conmigo mismo y especialmente con los que más me rodean, una de las cosas que más me enfada es la espera. Me enfada mucho cuando la gente me hace esperar. Os lo puedo asegurar. Lo disimulo bastante bien también. Con mi mujer no sé disimularlo. Os diría que 8 de cada 10 enfados tienen que ver porque ella llega tarde. Y se ríen, os reís porque suele pasar bastante a menudo. El tiempo me ha hecho saber, entonces o le digo la hora antes o juego con eso, pero reconozco que no me gusta la espera. No me gusta ni que me hagan, ni me gusta hacer esperar. Vivimos en una cultura que tampoco le gusta la espera. Mirad a vuestro alrededor. ¿Cómo se llama la comida? Rápida, el fast food. Tenemos un microondas. Tenemos tarjetas de crédito porque, no por otra cosa, sino porque queremos el efectivo rápido. Vivimos una vida súper rápida. Leía, buscando cosas acerca de esto, el no waiting, especialmente en cuanto a las relaciones sexuales, el no esperar a casarte para tener relaciones sexuales. O sea, vivimos en un mundo de cero espera. Pero la Biblia nos habla de una espera constante. Solo hay que leer Hebreos capítulo 11, cómo el escritor de Hebreos da honor a aquellas personas que esperaron en fe. Podemos irnos a Jesús y cómo les incita a los discípulos a esperar en Él. Y así podríamos ir viendo diferentes aspectos que la Biblia nos narra de la espera. Pero es que estamos en un tiempo de espera, de que Jesús va a venir. Y el Domingo de Ramos anticipa que Jesús va a venir. No solo va a morir, sino va a venir después de su muerte, después de su resurrección. El Domingo de Ramos celebramos y conmemoramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero nos anticipa que no solo viene una vez, sino que volverá a venir. ¿Sabéis que cuando Jesús ya ve que la cruz está cerca,
cada una de las parábolas que narra tienen que ver con la segunda venida. Una vez ve que su momento a la cruz está al caer, todo lo que nos habla tiene que ver con la segunda vez que vendrá. La primera entró triunfal en un asno, la segunda, y vino para morir, pero la segunda no vendrá así. Vendrá para reinar completamente. La primera acabó en la cruz, la segunda vendrá como rey. Y el Domingo de Ramos nos habla especialmente de eso. Nos anticipa lo que Jesús vino y que volverá a venir. Vamos a leer capítulo 12, versículos 35 al 48. Bueno, en el 46, nos quedaremos en el 46. 35, capítulo 12 del Evangelio de Lucas, versículo 35. Dice, estad siempre listos, con la ropa ceñida y la luz encendida. Portaos como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y llame. Dichosos los siervos a quienes el Señor encuentre pendientes de su llegada. Creedme que se ceñirá, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Pero entended esto, si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo debéis vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis. Y el Señor le preguntó Pedro, ¿cuentas esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor le respondió, ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien el Señor deja entregado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Os aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar, mi Señor tarda en volver, y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a emborracharse? El Señor de este siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, y entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. Hasta aquí. Un texto precioso, un texto retador, un texto que nos debería pensar en qué es lo que el Domingo de Ramos anticipa. Anticipa que ¿qué? Que Jesús viene. Y en esto que os comentaba de la espera, la Iglesia y hablo de la Iglesia en general, los creyentes, quizá en esta última generación no tanto, pero en generaciones anteriores yo recuerdo cómo la Iglesia ha invertido cantidad de libros, cantidad de investigación, ¿en qué? En saber cuándo Jesús vendrá. ¿Qué día será el día en que Jesús volverá a venir? ¿Sí? Aquellos que sois antiguos en el lugar o estáis atentos, se ha invertido un montón de tiempo en qué día vendrá. ¿Qué aspectos, últimamente con todo lo que pasa en Israel, qué aspectos políticos tienen que suceder para que Cristo esté al llegar? Os he dicho que Jesús cuenta un montón de historias, parábolas, desde que ve venir el tiempo en la cruz, pensando en la segunda venida. Pero no nos cuenta en ningún momento ningún detalle que nos haga pensar en el cuándo. ¿No nos tiene que hacer eso pensar? Que nosotros invertimos un montón de tiempo en aquello que Dios no quiere que sepamos. Todo lo contrario, nos lo dibuja de una manera que si lo que buscamos es el cuándo,
No tiene ningún sentido. La otra parte de la balanza es, unos pasan mucho tiempo buscando cuándo y otros pasan como si no volviera a venir. Como si eso no fuera a suceder. Pero no es tan importante el cuándo va a venir, porque no se trata de encontrar ese gran día, sino cómo ese día te va a encontrar a ti. Ese es el eje de la enseñanza de Jesús. No se trata de encontrar cuándo viene, sino que cuando venga, ¿cómo te va a encontrar a ti? Ese es el eje de lo que Jesús en cada una de sus historias nos narra. ¿Cómo me va a encontrar a mí cuando yo venga? Cuando yo no, cuando Jesús venga, ¿eh? ¿Cómo me va a encontrar a mí? Déjame poner una imagen y de ahí el título de la predicación. ChatGPT hace virguerías. ¿Os imagináis que esta es una carrera profesional? Yo no sé, sabéis que me gusta el deporte. Hace poco estuve en la salida de la maratón, no la acabé porque solo fui a acompañar a un amigo, pero estuve en la salida. Yo no vi a nadie con gafas de esquí en la salida. No he podido poner la parte, pero la chica de los tejanos, tampoco había allí gente con tejanos. ¿Creéis que hoy en la Volta Ciclista a Cataluña va a haber alguien con una bicicleta de paseo? ¿Veréis a alguno escuchando música, divirtiéndose o mirando el móvil? ¿Creéis que eso será posible? Hoy acaban, hoy les dan el premio. Ellos saben que hoy es el gran día para muchos de ellos. Hoy muchos van a cobrar por haber estado ahí. ¿Veis alguno? A ver, vamos a hacernos la selfie, a ver. Es la cuenta atrás. Es el momento clave. Y cuando uno está en ese momento, vive la urgencia, vive el nerviosismo, se prepara. Y esto es lo que cuenta esta historia. Esto es lo que cuenta Jesús en muchas de las parábolas que nos llaman a la segunda venida. Pero en esta concretamente, vamos a ir a qué cosas, qué aspectos quiere que Jesús que resaltemos para encontrarnos el día que Él vuelva. ¿Cómo debemos vivir para cuando Él vuelva? La primera, versículo 35, dice, estad siempre listos, con la ropa ceñida y la luz encendida. ¿Preparados, listos? ¿Cómo estamos? Es eso. Están diciendo, ¿preparados, listos? Y estamos esperando el ya. Estamos en posición de toda tu musculatura está en tensión para salir. Uno no está mirando el móvil, no está, a ver, que no encuentro, uy, que me he olvidado las bambas, uy, que... El Domingo de Ramos anticipa que Jesús va a volver a venir. ¿Y cómo estoy yo actuando y viviendo para ese día? En sí está diciendo, mantened vuestras lámparas encendidas. ¿Te imaginas vivir en la línea de salida sin considerar que Jesús está viniendo? Yo me preguntaba estos días, mientras pensaba en ¿estoy realmente preparado para lo que viene? ¿Me motiva que venga? Señor, espérame un poquito, que yo aún tengo que casarme. Yo he dicho esta frase, cuando tenía unos años menos. Señor, espera un poquito porque tengo tantas cosas que hacer.
¿Qué significa que Jesús vuelve? ¿Estoy viviendo con la certeza de que puede que venga hoy? Porque a mí me da la sensación, es solo una sensación, de que es como el estudiante que sabe que tiene que tener un examen. Pero el profesor le dice, mira, de aquí 2 o 3 meses igual os hago un examen. Y entonces uno dice, bueno, pues ya me prepararé. Si tengo 2 o 3 meses, el primer mes me lo tomo chino-chano. El segundo empiezo a estudiar y las 3 últimas semanas. Pero si el profesor dice, en los próximos días te juegas tu carrera y el título va a depender. ¿Cómo te tomarías esas palabras? Porque eso es de lo que está hablando Jesús, ¿eh? El Domingo de Ramos anticipa que Jesús va a volver. Hay varias características que nos muestra Jesús en esta historia y en las demás historias, porque es que la historia de las 10 vírgenes es igual. Un amo que marcha y vuelve cuando no se lo esperan. Además vuelve por la noche. Qué curioso que muchas de las historias que Jesús cuenta, el amo, el Señor, vuelve por la noche. ¿Qué pasa por la noche? No dormimos. La gran mayoría de personas, no todos, algunos se van de fiesta, pero hay mucha gente que trabaja por la noche también, ¿eh? Pero la gran mayoría duerme. ¿Qué significa dormir? Primero, normalmente en la noche cuando dormimos, algunos sueñan. Y los sueños, no que sean malos ni buenos, son sueños, no son realidad. Y vivimos una realidad que no es la verdadera. Los sueños son sueños, no son reales. Y a veces en nuestra vida vivimos cosas que son sueños, estamos, pues no sé qué estoy viviendo. Y no es casualidad que Jesús use la noche para decirnos qué vida estáis viviendo. ¿Estás viviendo en otro sueño? ¿Estás viviendo algo que nada tiene que ver con lo que yo te estoy diciendo? Porque fijaos qué 3 aspectos señala Jesús acerca de la vida que debemos vivir. Primero, dice, estad listos. Empieza el versículo 35, es literal, ¿no? Lo dice, diferentes versiones, pero dice, estad siempre listos. Preparación. O sea, uno no puede ir al evento de su vida, a ver qué pasa hoy, a ver lo que me encuentro. Estad siempre listos. Segundo, mantened. Dice, ¿no? ¿Qué dice? ¿Mantened qué? La luz encendida. Era de noche, había que brillar. El hombre, el amo tenía y no podía estar chocándose. Eran las personas que le servían al amo. Encended las luces, mantened. No es una cosa solamente de prepararse, es una cosa de mantenerse, de no seguir soñando, de vivir constantemente el día a día, de estar en la línea de salida, preparados y manteniéndonos preparados. Y dice el final, el versículo dice, la luz encendida y portaos como siervos que esperan que regrese su Señor, como hombres que esperan a su Maestro. ¿Es una expectativa tal? Me levanto pensando que igual viene Jesús hoy. Que igual es tu último momento. Porque Él viene o porque se te acaba la vida. Normalmente no pensamos eso, ¿verdad? Esta semana podía hablar con mi mujer sobre diferentes temas y es que no nos gusta envejecer. Hoy, fijaos el detalle de la persona que ha anunciado lo de Silver.
las personas mayores. Porque no nos gusta ese movimiento, es como que, pero es que la vida es eso. Envejecemos. Yo envejezco y tú también. Unos envejecen más que otros. No, todos envejecemos lo mismo. Todos. Y nuestro cuerpo va a decadencia. Va a decadencia. Lo aceptes o no lo aceptes. Te maquilles o no te maquilles. Y en ese proceso Jesús está más cerca. Lo quieras entender o no lo quieras entender. No, esto no es puro 1 más 1. Es que no hay más. Os he dicho que la primera es que de la noche es que vivimos en un sueño. La segunda es que podemos estar espiritualmente dormidos. Estamos con lo que os decía, con la preparación, el mantenimiento, la expectación, el nerviosismo, la concentración, que supone estar en la raya de salida, en la carrera de nuestra vida. Estamos invirtiendo cada día de nuestra vida reconociendo que Él viene, porque ese es el Domingo de Ramos. Jesús entra. Y ese momento histórico ya pasó, ahora volverá a venir. Fijaos lo que dice el apóstol Pablo, acompañarme. Romanos capítulo 13, versículo 11. Vea. Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice, haced todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despertéis del sueño. Vuelve la misma imagen. Pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejamos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día. No es orgía, borrachera, ¿Qué tipo de vida estamos viviendo? Que el día se acerca. El día en el que el Señor Jesús volverá. Estar en la línea de salida no es solo estar listos. Es dejar que esa anticipación, esa preparación cambie cómo corremos cada día. Ese estar atentos, estar preparados, debe transformarnos constantemente. Debe cambiar nuestro día a día. Debería hacernos plantear qué prioridades tengo cuando me levanto. ¿Estamos dedicando tiempo a actividades que solo nutren lo pasajero? ¿O estamos dedicando tiempo de nuestra vida, de la vida que Dios nos ha dado, a cosas que son eternas? Estamos invirtiendo tiempo y energía al final en relaciones intencionales, profundas, o aquellas que son superficiales, que me nutren a mí y solamente a mí. En el trabajo, en el día a día, te guías por la pasión y el propósito o te guías por el dinero. Te guías por las recompensas inmediatas, por el reconocimiento. ¿Cómo estamos viviendo nuestro? Si le podéis dar a las dos señales que hay ahí, porque eso tiene que ver con cómo estamos viviendo en la línea de salida. ¿Estamos siendo transformados por cómo vivimos? ¿Por cómo llevamos nuestro día a día? En la línea de salida no solo esperamos, estamos viviendo cada día la carrera.
Estamos viendo lo que va a pasar en cada momento. Sabemos que vamos a sufrir porque es la vida, porque es la carrera. Pero somos conscientes de eso y estamos listos, preparándonos para ese momento. O nos pilla cada 2 por 3 desprevenidos. Que seguir a Jesús es una lucha constante. Estoy hablando del Domingo de Ramos, ¿eh? Porque el Domingo de Ramos anticipa que estamos en la línea de salida, en la que Jesús vuelve. Y la segunda, rápidamente, la segunda razón que nos da esta historia es que debemos estar listos para servir. ¿Sabéis? La gran mayoría de los que correrán hoy quieren hacer su día, su marca. Especialmente los 3 primeros, 4. Pero todos los demás están para servir a esos. Hoy, esta carrera de hoy, veréis las estrategias que hace todo un equipo, no solo para que gane uno, sino para que gane todo el equipo, porque hay marcas por equipo. ¿Me estoy expresando? Fijaos qué tremendo y literal versículo 43. Son las 2 razones que Jesús da en esta historia por los cuales tenemos que estar atentos para servir. Dice el versículo 43, que te encuentre haciendo, ¿qué dice? Dichoso el siervo cuyo Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Haciendo lo que debe hacer. Haciendo o cumpliendo el propósito que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Os acordáis de la foto del principio, no? Mi pregunta es ¿cuánto nos distraemos? ¿Cuánto todo lo que nos envuelve nos distrae? ¿O está dentro del propósito de Dios para nuestra vida? Y dirás, ¿de dónde sacas el servicio? Hay una frase de John Piper que he repetido muchas veces aquí, que me encanta. El Hijo de Dios que no sirve, no sirve. Y juega con las 2 palabras de servicio. La primera que no sirve de servicio y la otra de futilidad, que no está cumpliendo su propósito. Si no sirves, si no te das a los demás, ¿para qué es tu vida? Pero esto me diréis, ¿y de dónde sacas eso? Es que la vida de Jesús fue para darse a los demás. Servicio constante. Yo no he venido, diría en el capítulo 13 de Juan, yo no he venido para que me sirvan, sino para darme a los demás, para servir a los demás. Y el ejemplo antes de llegar a la cruz, ¿cuál fue? Se puso a lavar los pies. Se sacó la túnica y se puso a darse a los demás, a aquellos a los que amaba, pero antes estaba dándose a todos, hasta el punto de dar su vida completamente. Mateo 20, 26 al 28. La gente quiere ser los primeros, pero yo os digo, les dice Jesús a sus discípulos. Y así podríamos ir ejemplo tras ejemplo, hasta tal punto el apóstol Pablo, Filipenses 2, del 5 al 8, texto mega conocido, aun siendo igual a Dios, se entregó. Y no se aferró a que era Dios, sino que dio su vida en servicio, en sacrificio de la humanidad. ¿Estamos atentos en esa carrera? Como hablábamos la pasada semana, de servir, de alzar la mirada. Leía el ejemplo esta semana, la historia de George Whitefield, uno de los grandes predicadores que ha tenido Europa en el siglo XVIII, 1700 y pico, en lo que fue llamada el Gran Despertar. Bueno, a nivel histórico cada vez me sorprende más el poder leer eso, como el Gran Despertar, un gran avivamiento que hubo en el norte de Europa, empezando en el Reino Unido, pues contribuyó a que la Guerra Francesa, la Revolución Francesa,
diferentes aspectos en Estados Unidos se calmaran. Y vemos a este hombre que fue criticado tremendamente cuando leía comentarios. Dice, lo más increíble al leer cosas en contra de mí es que, dice literalmente, en pocos momentos, otro libro, dice literalmente en su diario, me atacaron otra vez, hoy, y otro libro diciendo esto, aquello, diciendo que tengo 5 esposas, que tengo un hijo ilegítimo, que dicen eso y aquello, y todo lo que hacía era, bueno, en pocos momentos todos estaremos ante el trono del Rey. En pocos momentos todos estaremos ante el trono del Rey. ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo en aquellas cosas que es que no tienen ninguna importancia? Que al final quien me está mirando es el Rey. Que Él viene. Que yo cumplo el propósito de Dios en mi vida. Y anhelo hacer lo que Él me está diciendo, de servir, de darme a los demás. Fijaos qué es lo que hace Jesús. Porque si esta era la primera razón, la segunda me estremece. Versículo 37 del mismo texto de Lucas 12. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Vuelve otra vez la bendición para estar atentos. ¿Y qué dice? Creedme, dejadme que diga lo de creedme, porque es súper fuerte. Cómo el escritor tiene que hacer énfasis que lo que está diciendo realmente es tan inverosímil que dice, literalmente está duplicando amén, amén. O sea, lo que os estoy diciendo es tan increíble que necesito que realmente me creáis. ¿Qué dice? Es Jesús, 37, que Jesús se ceñirá y hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles. ¿Estáis viendo ¿estáis viendo lo que está diciendo Jesús acerca de sí mismo, que anticipa el Domingo de Ramos? O sea, la primera es que estamos llamados a servir, pero la segunda es que Él mismo se ceñirá, y el ceñirse es el mejor regalo, porque no solo se da, sino que se sacrifica. Ceñirse suponía, sabéis que iban con túnicas, se la ataviaban de tal manera que no molestaban, se estaban preparando para darse a sus hijos. Y cuando Jesús vuelva, que volverá, y que tú y yo deberíamos anhelar eso, se ceñirá y te servirá. Y no sé si a ti la mente se te va, pero es indescriptible, porque lo que está diciendo aquí el mismo Jesús es que suplirá todo lo que nosotros necesitamos en ese momento. Suplirá, se dará, más aún, con tal de suplir todo lo que tú necesitas. ¿Cómo yo, Daniel Requena, no voy a anhelar el día en que todo lo que yo necesito será puesto en bandeja para mí y para todos los que le seguimos? Porque lo que yo imagino ahora se queda a tal distancia de lo que será en realidad. Es el mismo Jesús entregándose, ofreciéndose, ciñéndose para servirme. Y sé, cuando imagino ese momento, que me vienen muchas cosas de sanación, ya no solo física. Pienso sanación del corazón, de la mente, de cosas que yo ya estoy experimentando aquí. Y son el aperitivo de esa gran comida con Él. Son momentos únicos que muchas veces me permite experimentar aquí. Y el Domingo de Ramos me está diciendo, Dani, hijo de Dios, discípulo de Jesús, que un día
el mismo Jesús te va a servir. Hasta tal punto que dice el final de este versículo, bueno, a mitad, perdón, en mi versión por lo menos, hará que los siervos, ¿qué? Hará que los siervos se sienten a la... ¿Qué significaba? Y hemos hablado mucho también de sentarse en la mesa o tumbarse en la mesa. Normalmente era, nada, un pollete a 2 palmos del suelo y la gente recostada. ¿Qué suponía eso cuando Jesús les invita a la mesa cuando Él vuelva a venir? Es la máxima intimidad. Él va a cubrir cada uno de las necesidades que nosotros vamos a tener y tenemos. Nos invita a su mesa, nos invita a estar junto a Él, nos invita a la comunidad, nos invita a ser amigos de Él. Porque esos son los que están en la mesa. Porque esos son los que entran a comer con Él. Porque tienen una relación íntima con Él. Es una celebración tremenda. Y me dirás, si le das, creo que pone la de ceñirte y pongo átate los cordones. Justo me pasó en mi última carrera. Llevaba los cordones. Hasta que no me paré, no pude seguir corriendo porque estaba más pendiente de si me iba a caer que de correr. Tenemos que estar atentos a servir, preparados de que ese día se acerca. Porque es una invitación del mismo Jesús. Y diría más, es una invitación para todos. Y dirás, bueno, la segunda venida, que Jesús vuelva, me cae muy lejos. Bueno, no lo sé. Mi responsabilidad es vivir de tal manera como si viniera hoy. Y si me permites una imagen, a mí me gustaría que estuviéramos así. Atentos, preparados. Porque yo no sé lo que va a pasar de aquí a un rato. No lo sé. Sí tengo claro que Jesús me insta a vivir de tal manera como si viniera ahora. No esta noche, ahora. Y dirás, ¿cómo puedo coger esa invitación? ¿Cómo puedo estar atento a vivir cada día como si Jesús viniera? Déjame esta frase que leí esta semana. Tu actitud hacia la segunda venida de Jesús es el resultado de cómo vives su primera venida. Y es tan real como la vida misma. Depende cómo estés viviendo lo que Jesús ha hecho en tu vida, estarás a la expectativa de que Jesús va a volver. Si no le das ninguna importancia a lo que Jesús está haciendo, va a hacer hoy, pues tu actitud hacia la segunda venida será, bueno, ya veremos cuando me lo encuentre. Pero si tu actitud hacia Jesús es del transformador único y suficiente de tu vida, nuestra imagen debería estar ahí concentrados, atentos. Te diría hasta con ese nerviosismo de decir, Señor, igual vienes hoy, igual me llevas esta tarde contigo. Señor, estoy ready, estoy listo, estoy preparado. No sé si es lo que quiero o no, pero aquí me tienes, dispuesto a seguir escuchándote y hacer el propósito de Dios, el propósito tuyo en mi vida.
Acompañadme en oración. Señor, qué regalo es poder celebrar que tú entrarás triunfante otra vez. Señor, no es imaginación, es tu palabra siendo viva cada día en nuestro día a día. Señor, ayúdanos a vivir de tal manera que te esperemos. Ayúdanos a vivir de tal manera que no nos pilles desprevenidos, que nos pilles con las luces encendidas, atentos de que en cualquier momento puedes venir a buscarnos. Y Señor, anhelamos ese día como iglesia tuya. Y vemos todo lo que falta a nuestro alrededor, pero anhelamos ese día. Y rogamos, como pueblo tuyo, ven pronto. En el nombre de tu Hijo